Ok, vamos a ver entonces óptica. La óptica en física, ¿verdad? Como ustedes ya saben, es la rama de la física que estudia la luz. Que estudia la interacción de la luz con la materia. La óptica es una disciplina bastante antigua, ¿verdad? Casi que podríamos decir que la óptica se estudia desde inclusive antes de que la gente hubiera delimitado lo que es la física, ¿verdad? Porque inclusive antes de la época de Newton o de Galileo ya había artesanos o había personas que se dedicaban a fabricar lentes, a fabricar espejos, entonces eso quiere decir que la gente ya tenía cierta noción, cierto manejo de la óptica, aunque no lo vieran desde el punto de vista de la física. Hoy en día, una gran parte del estudio de la óptica trata sobre la estructura atómica de algunos materiales que son capaces de transmitir o reflejar la luz bajo ciertas condiciones. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar de primero son dos fenómenos muy importantes y muy básicos en la óptica, que son la reflexión de la luz y la refracción de la luz. La reflexión de la luz y la refracción de la luz. La reflexión de la luz es lo que sucede cuando la luz, valga la redundancia, se refleja sobre una superficie, como por ejemplo un espejo, ¿verdad? Aunque no solamente los espejos reflejan la luz. Por ejemplo, cuando ustedes se ven en la ventana, muchas veces son capaces de ver su propio reflejo, sobre todo si lo que está detrás de la ventana es oscuro y opaco. Por ejemplo, yo aquí puedo ver mi reflejo perfectamente, aunque la ventana no sea necesariamente un espejo, ¿verdad? Porque no la construyeron para servir de espejo. Entonces, la reflexión sucede cuando la luz se refleja sobre una superficie. Mientras que la refracción es un fenómeno un poquito más complicado que sucede cuando la luz viaja entre dos o más sustancias. Sucede cuando la luz viaja entre dos o más sustancias. Entonces, vamos a ver primero cuáles son las partes más importantes de la reflexión de la luz. Ups. Cuando tenemos la reflexión de la luz, por lo general, nosotros tenemos alguna superficie reflectora que de manera general llamamos el espejo. Entonces, el espejo es una superficie bastante lisa, muy plana, tiene muy poquitas irregularidades, ¿verdad? Y tenemos alguna fuente de luz. Llámese, por ejemplo, un bombillo, llámese el sol, ¿verdad? Cualquier otra fuente, cualquier otro objeto que emita luz. Entonces, cuando la luz viaja e incide sobre la superficie, ¿verdad? Algunas veces incide perpendicularmente, otras veces, en la mayoría de los casos, no es perpendicular, sino que forma cierto ángulo con la superficie. Entonces, en óptica se acostumbra a dibujar una línea imaginaria sobre el espejo que llamamos la línea normal. Recuerden que en física la palabra normal significa perpendicular. Entonces, en este caso, la línea normal es la línea imaginaria que nosotros dibujamos que sale del espejo formando un ángulo de 180 grados.
de 90 grados, perdón, quiero decir de 90 grados. Entonces, cuando un rayo de luz incide sobre el espejo, se define el ángulo de incidencia como el ángulo que se forma entre el rayo de luz y la línea normal. El ángulo de incidencia se define como el ángulo que se forma entre el rayo de luz y la línea normal a la superficie. Ok. En este momento, nosotros entonces hemos dado por un hecho, dado por un supuesto, ¿verdad? Que la luz viaja en línea recta. Ahora, esto fue algo que nosotros atribuimos a Isaac Newton, principalmente. Newton, en la época en que él vivió, él se imaginó que la luz tenía que ser alguna especie de partícula que viajaba en línea recta a una velocidad muy rápida, ¿verdad? Lo que pasa es que Newton, en la época de él, no podía, ¿verdad? De ninguna forma medir la velocidad de la luz. Por ejemplo, una persona que intentó medir la velocidad de la luz y no pudo fue Galileo. Galileo hizo un experimento donde él, en una montaña que estaba muy lejos, puso un espejo muy grande y entonces él se paró en otra montaña y prendió una luz, una fogata, y según él, ¿verdad? Él iba a contar el tiempo que tardaba en ver el reflejo del espejo. Entonces, si él conocía la distancia, podía calcular a qué velocidad fue que viajó la luz al espejo y el regreso a donde estaba él. Pero por supuesto que él no lo pudo hacer porque el tiempo que le tomara a luz hacer eso es demasiado corto. Es inclusive mucho más corto que el tiempo de reacción del ser humano. ¿Verdad? Entonces, no es posible medir la velocidad de la luz de esa forma. En la mayoría de los casos, nosotros podemos perfectamente imaginarnos que la luz es efectivamente una partícula que viaja en línea recta, a velocidad constante. Solamente cuando nos interesa ver de qué manera la luz interacciona con las partículas subatómicas es que es importante considerar a la luz no tanto como una partícula, sino más bien como una onda. Pero después vamos a hablar de eso. Cuando la luz llega al espejo, se refleja. Por lo tanto, se produce otro rayo de luz que viaja hacia esta dirección. ¿Okay? Esto es entonces el rayo reflejado. El rayo reflejado, a su vez, produce un ángulo que se mide con respecto a la línea normal, que vamos a llamar el ángulo de reflexión. ¿Okay? Este sería el ángulo de reflexión. Entonces, la teoría de la reflexión lo que dice es sencillamente que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Okay? Simplemente. O sea, que el rayo de luz, cuando incide sobre la superficie, se tiene que reflejar formando un ángulo igual al que formó el ángulo que incidió. Nada más que yéndose al otro lado. Donde tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de reflexión se miden con respecto a la línea normal. No se miden, como uno podría creer, con respecto a la superficie del espejo, sino que se miden con respecto a la línea normal. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? No necesariamente. De hecho, vamos a ver el caso en que el espejo no es plano, sino que tiene forma esférica.
Ese es el principio de los espejos curvos. Pero por el momento vamos a considerar nada más el caso en que el espejo es plano porque es el caso más sencillo. ¿Okay? Ya ven, chicos. Ahora bien, la luz se puede visualizar en la física clásica como una partícula que viaja en línea recta con una velocidad cuyo valor es 2 puntos. Entonces, la velocidad de la luz tradicionalmente se reporta con la letra C y es igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. Si ustedes han visto, ¿verdad? O si han leído libros de física moderna, libros de relatividad especial, o han visto documentales de física, entonces ya probablemente sepan que una de las ideas más importantes de la física contemporánea es que no hay ningún objeto que puede viajar más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Todavía no vamos a demostrar eso, porque eso es una predicción que hace la relatividad especial. O sea, es una rama de la física moderna y nosotros todavía estamos en la física clásica. Entonces, este valor de la velocidad de la luz solamente es válido cuando la luz viaja en el vacío. O sea, cuando viaja por el espacio exterior, por ejemplo. Cuando la luz viaja a través de una sustancia que no sea el vacío, por ejemplo, cuando viaja a través del aire, o cuando viaja a través del agua, o inclusive cuando viaja a través de algunos sólidos, por ejemplo, cuando la luz viaja a través de la gelatina, la luz suele viajar a una velocidad menor que esa. Cuando viaja por otras sustancias, la luz tiene rapideces menores. Por ejemplo, un caso muy importante es cuando la luz viaja a través del agua. Por ejemplo, en el agua, la velocidad de la luz se reporta como VH2O, y ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está moviendo el mouse? Cuando viaja a través del agua, la velocidad de la luz es aproximadamente igual a 2, no mentira, a 2.25 por 10 a la 8 metros entre segundos. O sea, es todavía una velocidad muy alta, pero ya es considerablemente menor con respecto a la del vacío, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es que la luz viaja más despacio cuando atraviesa una sustancia líquida, por ejemplo? Bueno, en realidad no es que viaje más despacio, sino que lo que ocurre es que en un líquido nosotros tenemos, ¿verdad? Los átomos están organizados en cierto arreglo, ¿verdad? Y entonces, cuando la luz entra al agua,
La luz viene en línea recta, pero de repente llega y pega contra un átomo y entonces rebota hacia una dirección, se viene por acá, se viene para acá, rebota, se devuelve, sube, viaja, ¿verdad? Continúa y sale. O sea, la luz hace un recorrido más largo porque cuando incide contra el agua, entonces hace colisiones con los átomos de agua. Y entonces esas colisiones hacen que la luz tenga que recorrer una distancia un poco mayor a la que recorrer si estuviera en el vacío. Por lo tanto, lo que cambia es, por decirlo de alguna forma, la velocidad efectiva del agua. El agua, entonces, es un medio donde la luz tiene una velocidad que es un poquito menor a la que tendría si estuviera viajando en el espacio vacío. De la misma forma, uno puede copiar o puede tabular cuáles son las velocidades de la luz a través de otras sustancias diferentes. Déjenme buscar, por ejemplo, algunos ejemplos aquí en el libro que tengo a mano. Ok. Por ejemplo, en el aire, tenemos que la velocidad de la luz es de hecho bastante cercana a la que tiene el vacío. En el aire la velocidad de la luz es ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Qué raro. Ustedes se dieron cuenta de lo que está pasando aquí. O sea, es que yo no estoy tocando el mouse, pero se mueve solo. ¿Cómo? La pestaña, ¿cuál pestaña? ¿Cómo? Pero es que se abrió solo, o sea, es que darle vuelta al mouse, a ver si acaso. Cuando viaja a través del aire, la velocidad de la luz es un 99.9% la que tiene en el vacío. Entonces, es de hecho 2.997 por 10 a la 8 metros entre segundos. Otro ejemplo, ¿verdad? Es cuando viaja a través del agua, a través del hielo. En el hielo, la velocidad de la luz es igual a 2.29 por 10 a la 8 metros entre segundos. Bueno, y hay más ejemplos. Entonces, existe una cantidad que vamos a llamar el, el índice de refracción. Índice de refracción. Índice de refracción N. El índice de refracción N se define como la razón de la velocidad de la luz en el vacío
entre la velocidad de la luz ¿por qué pasa acá? Entre la velocidad de la luz sobre otras sustancias. Si voy a pasar, avísenme, por favor, es que no me estoy fijando. Entonces, N es igual a C dividido entre la velocidad de la luz en cierta sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, esto quiere decir que el índice de refracción del vacío es exactamente igual a 1, porque es igual a C dividido entre C. Exactamente igual a 1. Exactamente igual a 1. Pero el índice de refracción de otra sustancia, por ejemplo, del agua, N del agua es igual a C dividido entre la velocidad de la luz en el agua. Entonces es igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo entre 2.25 por 10 a la 8 metros entre segundo. Así que el índice de refracción del agua es igual a 1.33. Entonces, el índice de refracción es una propiedad de cada sustancia que nos dice qué tan bueno o qué tan malo es para dejar pasar la luz, ¿verdad? El índice de refracción es adimensional. O sea, que no tiene unidades, ¿verdad? Porque se calcula dividiendo dos velocidades. Entonces, es una cantidad sin unidades. Y N es igual a 1 en el vacío y es siempre mayor o igual que 1 para cualquier otra sustancia. Para cualquier otra sustancia. N nunca es menor a 1. Porque si N fuera menor a 1, significa que habrían sustancias sobre las cuales la luz podría viajar más rápido que en el vacío y eso no existe. O al menos no se permite desde el punto de vista de la relatividad especial. Entonces solamente pueden ser mayores o iguales a 1, ¿verdad? Entonces, un valor de N grande significa que en esa sustancia la luz viaja muy despacio. Un N grande implica que la luz viaja más despacio que el vacío, que en el vacío. Ok, creo que... Entonces, vamos a ver ahora la refracción de la luz. La refracción de la luz sucede cuando la luz viaja de una sustancia a otra. ¿Okay? Entonces, digamos que hay una sustancia de color verde que está cerca de una sustancia de color rojo, ¿verdad?
O sea, las sustancias podrían ser, por ejemplo, el aire y el agua. O podrían ser agua y alcohol, ¿verdad? Bueno, en realidad, alcohol y agua. O podrían ser cualquier otro par. La sustancia verde le voy a llamar la sustancia A. Y la sustancia roja, la sustancia B. Pues vamos a suponer que la sustancia A tiene un índice de refracción Na y la sustancia roja va a tener un índice de refracción distinto, un índice de refracción Nb. Entonces, para que esto funcione, las dos sustancias tienen que estar juntas, pero claramente separadas la una de la otra. No pueden estar mezcladas como en un gas, pero como en un químico que salga de hacer una mezcla. Vamos a identificar, entonces, la línea normal y vamos a imaginarnos que tenemos una fuente de luz en esta dirección. Entonces, la fuente de luz podría ser un bombillo, podría ser la luz natural o cualquier otra fuente de luz, ¿verdad? Envía un rayo de luz que incide sobre la interfaz, ¿verdad? Y produce un ángulo de incidencia que vamos a llamar el ángulo de incidencia zeta i. Zeta i, ¿verdad? Ahora, esto no es un espejo, ¿verdad? Por lo tanto, en principio, la luz no se debería reflejar, sino que debería continuar recto, ¿verdad? Lo que pasa es que como la luz viaja de una sustancia donde viaja a cierta velocidad y de repente entra a otra sustancia donde viaja con otra velocidad, es posible que la luz se tuerza un poco. De manera que el ángulo con el que la luz continúa no es el mismo que con el que venía. Entonces, a este ángulo de acá se le va a llamar el ángulo de refracción zeta R. ¿Okay? Entonces, zeta I es el ángulo de incidencia y zeta R es el ángulo de refracción. Entonces, vamos a utilizar un principio llamado la ley de Snell. La ley de Snell dice entonces que el índice de refracción Na por el seno del ángulo de incidencia, vamos a llamar a esto el ángulo zeta A y a este el ángulo zeta B, porque zeta A es el que forma en el medio A y zeta B es el que forma en el medio B, entonces serán el Na por el seno de zeta A es igual a NB por el seno de zeta B. Sí, más o menos. O sea, zeta I es zeta A y zeta R es zeta B. ¿Okay? Pues eso quiere decir que el ángulo de incidencia no es exactamente igual al ángulo de refracción. Pueden ser diferentes. Y de hecho cambian si la diferencia entre Na y Nb es considerable, ¿verdad? Ahora, esta fórmula, que se ve un poco fea y aburrida, en realidad viene de un principio físico bastante interesante. ¿Ustedes ya vieron en física cómo sacar derivadas? En cálculo, cómo sacar derivadas. ¿Ya saben cómo optimizar una función? Sí. Ok, entonces vamos a ver algo que les puede llamar la atención. Vamos a ver una aplicación de la optimización de funciones. Vamos a demostrar de dónde es que viene la ley de Snell, usando cálculo. Entonces, lo que vamos a ver ahora
No lo voy a preguntar en el examen, pero lo vamos a ver por simple interés general, ¿verdad? Entonces, la ley de Snell viene de un principio muy importante en la física que se llama el principio de mínima acción. Lo que dice el principio de mínima acción es que cuando la luz tiene que viajar de un punto a otro, siempre va a viajar a través del camino que le tome menos tiempo hacer ese recorrido. ¿Okay? Esta afirmación podría parecer que lo que está diciendo es que la luz siempre tiene que viajar en línea recta, ¿verdad? Porque ustedes piensan, si tengo que caminar de donde estoy a la puerta, el camino que me toma menos tiempo es en línea recta, ¿verdad? Pues, pero en realidad no siempre es así. Es bastante interesante. A veces el camino que toma menos tiempo no es el más corto, no es el camino donde se optimiza o donde se... Lo siento, pero no estamos usando la navegación. Es el camino donde se optimiza el tiempo que usted transcurre en el espacio donde la velocidad es máxima. Por ejemplo, cuando usted quiere viajar a través del centro de San José, un día en que el tráfico está terriblemente atascado, usted abre la aplicación de Waze y Waze posiblemente le va a recomendar una ruta que no es la más corta, pero sí es la que le toma menos tiempo, porque es una ruta que lo hace viajar por lugares donde el tráfico no está tan atascado. Entonces, aunque usted recorre una distancia mayor, le toma menos tiempo porque usted se puede mover más rápido, ¿verdad? Lo mismo le pasa a la luz. La luz no siempre viaja en línea recta porque a veces el camino que le toma menos tiempo es aquel donde se le permite viajar a través del medio donde viaja más rápido. Entonces vamos a hacer el siguiente experimento. Vamos a imaginarnos que tenemos dos sustancias. Tenemos una sustancia roja y una sustancia verde. Ok. Vamos a imaginar entonces que hay un rayo de luz que tiene que viajar del punto A al punto B. Y vamos a suponer que esto que está aquí son cuadrados. Por lo tanto, cada uno de los lados de esto mide lo mismo. Esto que está aquí mide L, y de 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 L. Ok, entonces, el rayo de luz sale del punto A, va a pegar sobre cierto punto de la interfaz y luego va a continuar en línea recta hasta el punto B. Vamos a suponer que el rayo de luz pega a una altura Y. ¿Okay? Una altura Y. Normalmente, entonces, ustedes podrían pensar que esa altura Y tendría que ser la mitad del lado del cuadrado para que llegue en línea recta. Pero no siempre es así.
Porque aquí la luz viaja a una velocidad NA y aquí viaja a una velocidad NB. Entonces, ¿a qué velocidad viaja la luz cuando atraviesa el medio rojo? Bueno, NA es igual a C dividido entre VA. Por lo tanto, VA es igual a C dividido entre NA. De la misma forma, la velocidad a través del medio verde, bueno, NB es igual a C entre VB y por lo tanto VB es igual a C entre NB, ¿verdad? Ahora, la luz viaja en el medio rojo una distancia de A. Yo puedo sacar la distancia de A haciendo uso del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Tengo un triángulo rectángulo, el cateto mide L, el cateto mide Y, entonces de A es igual a la raíz cuadrada de Y al cuadrado más L al cuadrado, ¿ok? Cuando viaja por el medio B, recorre una distancia que también sale con Pitágoras, nada más que ahora el cateto mide L y el otro cateto, ¿cuánto mide? L menos Y, muy bien, L menos Y. Esto es muy interesante, mide L menos Y. Así que la distancia B es igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado más paréntesis L menos Y paréntesis al cuadrado. ¿Cuánto tiempo le toma a la partícula viajar por el medio A? Le toma un tiempo que es igual a la distancia A dividido entre la velocidad A, ¿verdad? Porque viaja con velocidad constante. Y sabemos que la distancia A es entonces la raíz cuadrada de Y al cuadrado más L al cuadrado. Y sabemos que la velocidad A es C entre NA. ¿Cuánto tiempo le toma a la luz viajar por el medio B? Le toma un tiempo TB, que es igual a la distancia B entre la velocidad B. La distancia B es la raíz cuadrada de L al cuadrado más L menos Y al cuadrado dividido entre C entre NB. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo le toma viajar desde el punto A hasta el punto B? Le toma un tiempo TA más TB. Y ese tiempo es una función de esta altura Y. Es igual a TA, que es NA entre C por la raíz cuadrada de Y al cuadrado más L al cuadrado, más TB, que es NB entre C por la raíz cuadrada de L al cuadrado más L menos Y al cuadrado. Entonces, para que el principio de mínima acción se pueda cumplir, yo tengo que encontrar el valor de Y que hace que ese tiempo sea mínimo, porque aquí lo único que yo puedo cambiar es el valor de Y. Todo lo demás es constante. La velocidad de la luz es constante, el índice de reflexión es constante, el tamaño de los cuadrados también es constante. Entonces, vamos a minimizar con respecto a Y. Recuerden que para minimizar hay que sacar la derivada e igualar a 0, ¿verdad? Pues realmente uno solamente puede minimizar si saca la derivada e iguala a 0, ¿verdad? Y después saca la segunda derivada para verificar que la función sea cóncava hacia abajo, ¿verdad? Pero vamos a omitir ese paso porque o sea, se sobreentiende que es un mínimo. Entonces, para minimizar, debemos exigir que la derivada
del tiempo con respecto a y sea igual a 0, ¿verdad? Y encontrar en qué caso sucede esto. Entonces, esto es la derivada con respecto a y de esto que está acá. Sería NA entre C por la raíz cuadrada de L al cuadrado más Y al cuadrado más NB entre C por la raíz cuadrada de L al cuadrado más L menos Y al cuadrado. Y derivamos, ¿verdad? El NA y el C son constantes, ¿verdad? Entonces, bueno, la derivada de esto quedaría así. Quedaría entonces NA entre C por, ok, yo tengo la Y aquí y tengo la Y acá. Entonces, para derivar esto, saco primero la derivada de la raíz cuadrada, que sería entonces 1/2 de, abajo pongo L al cuadrado más Y al cuadrado, y por regla de la cadena, multiplico por 2Y, ¿verdad? Más NB entre C por derivada de todo eso, así que pongo por 1/2, aquí abajo pongo L al cuadrado más L menos Y al cuadrado. Luego por regla de la cadena pongo por 2 por L menos Y. Y este menos también es importante, así que multiplico por -1, ¿verdad? Y todo esto tiene que darme 0. ¿Ok? ¿Está claro qué fue lo que hice ahí? Sí, ¿verdad? O sea, saqué la derivada de todo eso con respecto a Y, pero hacia lo chancho, saqué la derivada. Ahora, como todo esto lo estoy igualando a 0, yo puedo perfectamente hacer algunas simplificaciones. Para empezar, vemos que este 2 se cancela con este 2. Este 2 se cancela con este 2. Y yo podría ignorar las Cs, porque al fin y al cabo son un factor común y todo está igualando a 0, ¿verdad? Entonces, esto se puede simplificar y decir que NA por Y entre la raíz cuadrada de L al cuadrado más Y al cuadrado es igual a NB por L menos Y entre la raíz cuadrada de L al cuadrado más L menos Y al cuadrado. Ok, ya casi llegamos. Cuando ustedes ven eso, ustedes posiblemente pueden pensar que esa fórmula es un poquito fea para despejar Y. Realmente no quiero despejar Y, sino que voy a hacer otra sustitución. Si yo me devuelvo al dibujo que tenía originalmente, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo quiero sacar los ángulos de incidencia y de refracción? Bueno, yo trazo la línea normal, y entonces este ángulo es zeta A y este ángulo es zeta B. Entonces vean esto. El seno de zeta A es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. El cateto opuesto es y la hipotenusa es de A, ¿verdad? Es Y entre de A. Entonces es Y entre raíz cuadrada de L al cuadrado más Y al cuadrado. Luego, el seno de zeta B es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es L menos y la hipotenusa es dB. Así que el seno de zeta B es L menos Y entre la raíz cuadrada de L al cuadrado más L menos Y al cuadrado.
Así que lo que acabo de demostrar realmente es que esto que está acá, si ustedes se fijan, es justamente esto, es el seno de zeta A. Y esto que está acá, si ustedes se fijan, es justamente esto de acá, es el seno de zeta B. Así que en otras palabras, tenemos la ley de Snell. NA por el seno de zeta A es igual a NB por el seno de zeta B. Esa es la demostración de la ley de Snell. La ley de Snell es entonces una consecuencia del hecho de que la luz siempre viaja no por el camino más corto, sino por el camino que le toma menos tiempo hacer el viaje. Resulta ser que esta ley, el principio de minimación, tiene mucha importancia, no solamente en la óptica, sino también en otras ramas de la física que en principio podrían parecer lejanas, como por ejemplo la teoría de la gravitación general de Einstein, de la relatividad general. En la relatividad general, la idea de que la luz siempre viaja por el camino donde le toma menos tiempo viajar es muy importante. Es una idea muy, muy importante. Y ustedes se podrán preguntar, ok, ¿cómo hace la luz para saber entonces cuál es el camino donde le toma menos tiempo viajar? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. No sé por qué, es una muy buena pregunta. Realmente, digamos, preguntarse eso es equivalente filosóficamente como, como agarrar la duda de la ley de Snell y trasladarla a un punto más fundamental. Es preguntarse, ¿por qué la luz siempre viaja por el camino donde le toma menos tiempo? Bueno, nadie sabe, es un postulado, ¿verdad? Es una ley, pues, mejor dicho, es un enunciado que parece que siempre funciona. O sea, nunca nadie ha hecho jamás un experimento donde se sugiera que este principio no se cumple. Y entonces, como nunca se ha visto que no se cumpla, lo tomamos como si fuera cierto, ¿verdad? O al menos hasta que alguien demuestre lo contrario. O hasta que alguien proponga otra teoría donde se explique a un nivel más fundamental por qué el principio de mínima acción sucede. O sea, es decir, por qué la luz siempre deja por el camino que le toma menos tiempo. ¿Verdad? Es un misterio, ¿verdad? Pero funciona. No es como la matemática que ustedes pueden demostrar todo, ¿verdad? En física a veces hay que retroceder hasta un punto donde ya no es posible hacer una demostración, sino que lo que se hace es postular, ¿verdad? O sea, se dice que algo es válido porque nunca nadie antes ha visto que no se cumpla. Eso es lo que hacemos en física, ¿verdad? Demostrar cosas a partir de postulados. ¿Ok? Vamos a ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, entonces, solamente para que quede claro, ¿verdad?